Continuamos con el curso de biomecánica aplicada. En este capítulo vamos a ver distintos conceptos muy importantes que hacen al análisis del movimiento conjuntamente con el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo, es decir, los músculos, sus inserciones, sus orígenes y sus funciones, también con las cuestiones que tienen que ver con la posición anatómica, con las palancas y con el sistema de brazo de momento, brazo de palanca y las fuerzas que operan en ello. Son bastante interesantes. Bueno, muy bien. La posición anatómica hace referencia a un sistema internacional de análisis de movimiento o de referencia. ¿Por qué? Porque la posición anatómica hace que, la posición anatómica es los pies separados, los brazos caen al costado del cuerpo, pies separados entre cadera, está al frente. Esto que permite hacer un análisis en el plano anterior, en el plano lateral y en el plano posterior. ¿Por qué? ¿Por qué esto se analiza así? Para encontrar un consenso internacional, fundamentalmente en el mundo de la medicina, desde la medicina, porque desde la anatomía necesitamos saber cuál es la cara anterior, cuál es la cara posterior, cuál es la zona medial hacia la línea del cuerpo, cuál es la zona distal hacia afuera, ¿sí? Entonces es muy importante para entender los conceptos de anatomía, borde interno, borde externo, lineal, proximal, distal. Son todos conceptos que hacen al estudio de lo que viene a ver con la posición anatómica. Y fundamentalmente, ¿qué? La planimetría. La planimetría se desprende de la posición anatómica del movimiento. ¿Para qué? Para que vos te puedas posicionar para el análisis de un ejercicio. Si nos estamos refiriendo a los planos y los ejes, planimetría, que es el estudio de los planos y los ejes en el cuerpo, en este caso que vamos a analizar. Y por planos, ¿qué entendemos? Son superficies imaginarias que dividen al cuerpo, ¿sí? Una superficie imaginaria que mueve el cuerpo ¿en qué? En partes. Una superficie o un plano que divide el cuerpo superior e inferior, plano transversal. Un plano que divide el cuerpo por la mitad, parte anterior, parte posterior del cuerpo. Y un plano que divide a lo medial, ¿no? Plano sagital, ¿sí? Divide el cuerpo derecha e izquierda. Entonces el cuerpo, en el plano frontal, el cuerpo se divide, como dijimos, en anterior y posterior. En el plano sagital el cuerpo lo dividimos de derecha a izquierda y en el plano transversal vamos a dividir el cuerpo en tren superior o parte de arriba y parte de abajo, parte superior y parte inferior. Los ejes son líneas imaginarias que dividen el cuerpo y evidentemente están conectadas con el plano. Si el plano es frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, plano frontal, el eje de análisis de los movimientos, o para que permita moverse la articulación, es un eje medio o antero-posterior. ¿Por qué? Porque me permite analizar movimientos en abducción a abducción, ¿sí? Si el plano es así, si el plano no puede cortar la línea, la línea tiene que ser antero, posterior o eje medio. Muy bien, ¿qué ejes tenemos? Tenemos el eje medio o antero posterior que cruza el cuerpo de adelante hacia atrás, el eje transversal que cruza el cuerpo de lado a lado en el plano sagital, de lado a lado, cuando vos analizas en el plano sagital, ¿sí? Plano sagital que divide el cuerpo en derecha e izquierda, la línea lo cruza en el plano transversal. Y en el eje longitudinal cruza el cuerpo de arriba hacia abajo, lo cual corresponde al plano transversal. ¿Por qué? Porque estamos analizando, ¿sí?, el plano transversal que divide el cuerpo parte superior, parte inferior. Esto análisis lo tienes acá en una imagen. La imagen puedes observar cómo el cuerpo se divide en sus planos y en sus ejes. El plano frontal, ¿sí?, lleva un eje antero-posterior, el plano sagital lleva un eje transversal y el plano verdecito transversal, el color verde, lleva un eje vertical o longitudinal. Son los planos y los ejes. ¿Y esto para qué me sirve? Para analizar movimientos. ¿Y qué tipo de movimientos puedo analizar? Muy bien. Ahí, como tienes en pantalla, el plano frontal de eje medio, ¿qué analizas? Abducción, abducciones, flexiones laterales. En el plano sagital, ¿qué analizas? Con el eje transversal, flexiones, extensiones. Y en el plano transversal, ¿sí?, con eje vertical o longitudinal,
analizamos todo lo que implica las rotaciones. Bueno, muy bien. Ahora vamos a explicar un poquito, o vamos a ver el tema de sistemas de palancas. ¿Sí? El sistema de palancas está unido a la palimetría y es importante conocer qué es una palanca. Eso es una máquina simple, ¿sí? Desde el punto de vista de la mecánica es una máquina simple, que está constituida por un apoyo fulcro, por una resistencia y por una fuerza o potencia. El ejemplo clásico que tenemos es el columpio o el sub y baja, nosotros que lo llamamos, donde tenemos el apoyo al medio, tenemos una carga, es decir, una resistencia que hay que vencer aplicando una fuerza, ¿sí? En este caso 100 newton para poder equilibrar la carga de 100 newton y tenemos un apoyo. Estas palancas se dividen en primer género, en segundo género y en tercer género. ¿De qué va a depender? De dónde se encuentra el apoyo. En el primer género, el apoyo, o fulcro, recuerda que es lo mismo, se encuentra entre la resistencia y la potencia. Tenemos acá un ejemplo de primer género. El apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Luego tenemos una palanca de segundo género, donde la resistencia se va a encontrar entre el apoyo y la potencia. Y el tercer género, la potencia está entre la resistencia y el apoyo. En esta imagen podés entenderlo mejor. Esto sería a nivel muscular, porque se aplica no solo en el sistema de máquinas, sino también en el sistema del cuerpo humano, que es un sistema de palanca del cuerpo humano, donde el primer género, como podemos ver, el apoyo se encuentra en la articulación occipito-atloidea, luego la parte de la potencia se encuentra en los músculos que mantienen extendida la cabeza y la resistencia es el peso, la línea de fuerza que cae por delante, lo cual si no se activarían esos músculos la cabeza caería por el peso mismo de la cabeza. Palanca o uno de los pocos ejemplos que hay en el cuerpo, una palanca de primer género. Una palanca de segundo género la podemos observar en la flexión plantar, ¿no? La flexión plantar tenemos la potencia, ¿sí? O la fuerza se encuentra en la activación de los gemelos, ¿sí? Tirando del tendón de Aquiles, jalando el calcáneo, el apoyo se encuentra en el antepié y la resistencia cae en la línea media, donde cae la línea de gravedad. Por eso ahí se encuentra la resistencia, se encuentra en el medio. Y en el tercer género, lo que se encuentra en el medio es la potencia. Ahí vemos cómo el tendón del bíceps se articula a nivel del radio. El apoyo es la articulación, ¿sí? Del codo y la resistencia es la carga que debemos mover o debemos. Es una palanca de tercer género. En el cuerpo humano, la mayoría de las articulaciones vendrían a ser los apoyos o los fulcros o la articulación donde vamos a mostrar. La inserción del músculo va a ser la potencia y la resistencia es la carga que hay que vencer. Muy bien. En el cuerpo, la mayoría son todas de tercer género por la inserción muscular. ¿Y por qué serían de tercer género? Porque yo debo desplazar una palanca. Entonces, si yo levanto el hombro, el apoyo se encuentra aquí, se encuentra la resistencia acá, yo necesariamente necesito un músculo que jale de esta palanca. Por eso la potencia va a quedar al medio. Por eso la mayoría de las potencias de las palancas en el cuerpo humano son de tercer grado, a excepción, como acabamos de ver, de la articulación occipito-atloidea, que es de primer género, o la articulación tibio-astragalina en la flexión plantar, que es de segundo género. Y en los sistemas de máquina simple, para ejercicios que utilizamos, también encontramos palanca de sistemas. Mira, por ejemplo, acá tenemos una palanca de segundo género con los Renegades o los sistemas donde se pueden articular la barra para hacer diferentes ejercicios. Tenemos el apoyo en la base, ¿sí? Tenemos la resistencia, es decir, la carga a vencer se encuentra en el medio y la potencia son todos los músculos del cuerpo que empujan la barra. Potencia, apoyo en la carga y la resistencia, perdón, y el apoyo en la carga de segundo género. Con un ejercicio parecido cambiamos totalmente de palanca. Por ejemplo, el mismo Renegade, pero en vez de hacer el empuje, nos podemos hacer un remo, ¿sí? Donde la potencia, la fuerza que vamos a generar se encuentra entre el apoyo
y la resistencia. Tenemos un sistema de tercer género, una palanca de tercer género. Y de primer género tenemos todas aquellas máquinas que por lo general utilizan peso. Porque el apoyo se va a concentrar en el medio. O sea, cuando uno jala las manivelas de la máquina genera potencia. El apoyo donde va a girar la máquina o la palanca se encuentra en el medio y la resistencia en el otro extremo distal. Entonces también este sistema de palanca, ¿para qué se utilizan? Fundamentalmente para generar fuerza o para poder generar una movilización, en este caso para entrenar a nivel muscular. Muy bien, este sistema de palanca que vimos, la palanca en el cuerpo humano como el hueso, la articulación como el apoyo y el músculo como la potencia, ¿sí?, nos lleva a los conceptos de comprender el brazo de resistencia y el brazo de potencia. Las máquinas también lo tienen, pero en el análisis estrictamente del cuerpo humano vamos a ver un poquito estos conceptos. El brazo de resistencia, ¿sí?, es la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de fuerza, ¿sí?, conjuntamente con el eje de movimiento o la articulación, es decir, con el apoyo. Desde la aplicación de la fuerza hasta el punto de apoyo o el fulcro donde gira que es la articulación, donde va a girar la palanca, se conoce como brazo de resistencia. Y brazo de potencia se conoce desde el punto del apoyo hacia el punto de aplicación de la fuerza muscular o la forma de la potencia. Entonces, desde la resistencia al apoyo, brazo de resistencia, y brazo de potencia desde el apoyo hacia el punto de aplicación de la inserción muscular, de la potencia, ¿no? Brazo de potencia. Muy bien, acá tenemos las definiciones y brazo de esfuerzo de potencia. Muy bien. Ahora, la resistencia, hay una gran relación entre lo que se opone a la articulación y eso va a generar un torque que se llama. ¿Qué es el torque? Es la línea de fuerza o la fuerza que se opone al trabajo articular, ¿no? Si una resistencia es una relación entre la oposición de la articulación, ¿sí?, y la fuerza que se aplica a esa articulación. Muy bien. Este torque, ¿cómo puede ser alterado? Ahora voy a explicar un poquito qué es el torque, pero este reto articular, le podemos decir, este reto articular, ¿cómo puede ser alterado? Bueno, por el brazo de momento o torque, que también se conoce, y la magnitud de la carga, es decir, la cantidad de carga. Recuerda que la carga en una articulación, 10 kilos, no representa necesariamente 10 kilos. ¿Por qué? Porque va a depender del brazo de momento. Ahí está la cosa interesante. Entonces, ¿qué es lo que afectaría a este torque? Es la dirección de la fuerza, la magnitud y también el punto de aplicación. ¿Para qué? Para retar ¿qué? Un movimiento. Todo esto es para retar un movimiento o para generar fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero y principal, identificar el plano de movimiento. Segundo, determinar cuáles son los músculos que van a actuar. Y tercero, la línea o el plano con la línea de fuerza que va a trabajar. En la siguiente imagen, ahí tienes cómo vamos a retar un trabajo, ¿no? Como la parte verde es la palanca y a medida que la barra desciende va a haber una distancia. Esa línea roja es la fuerza, la palanca y la distancia de la palanca. Eso se conoce como momento de fuerza o torque de movimiento, porque va a haber un mayor torque articular si la palanca o la distancia del punto de aplicación de la fuerza es mayor que si es menor. Si nosotros agarramos esta palanca de tuerca y aumentamos el brazo de resistencia, hacemos más distancia, va a ser más difícil. Si acortamos la distancia, va a ser menos torque, es decir, que va a ser menos torque articular, pero va a ser más fácil el movimiento. Ahí lo que nos está mostrando la imagen, que a medida que la barra cae, el brazo de resistencia aumenta su distancia, por consiguiente aumenta el torque. ¿Por qué? Porque el torque es la fuerza por el brazo de resistencia, es decir, por la distancia del punto de aplicación de la fuerza a del centro de rotación, ¿no? Y fíjense qué importante acá, porque acá estamos poniendo la línea de fuerza. Ahí la línea de fuerza, la punta roja, es una línea de fuerza que llega
hacia abajo. Es tan importante la línea de fuerza porque te dice qué músculos se van a activar. Fíjense en este mismo ejercicio, si esta línea de fuerza, en vez de que sea la gravedad que cae hacia abajo, ¿sí?, fuese una polea que está atada a la barra y empuja hacia arriba, si te cambia la línea de fuerza, para bajar la barra ya no tendría que utilizar un grupo muscular, cambiaría el trabajo muscular. Entonces, la línea de fuerza es la dirección de la resistencia a donde va a actuar una fuerza. Si vos observas en la siguiente imagen, yo tengo el brazo aquí a 90 grados, o hay un brazo a 90 grados o a 45. ¿Qué músculo trabaja? La pregunta es, ¿a dónde va la línea de fuerza? Porque si la línea de fuerza cae, como en este caso la gravedad, bueno, hay un trabajo estático del músculo deltoides. Pero si la línea de fuerza empuja el segmento hacia arriba, es decir, si yo tomo una polea que me lleva el brazo hacia arriba, es decir, que la línea de fuerza está hacia arriba y no hacia abajo, ya el deltoides no trabaja. Lo que trabajarían son los músculos aductores. ¿Por qué? Porque tengo que hacer fuerza para que no me venza la polea. O si la línea de fuerza se aplica de adelante para atrás o de atrás para adelante, cambiaría la activación muscular. Por eso es tan importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque ahora cuando expliquemos los sistemas de entrenamiento, los sistemas perfiles de resistencia, cada vez que vos tenés una pesa, cada vez que tenés una mancuerna, la línea de fuerza siempre es hacia abajo, no va a cambiar. Pero cuando vos entrenas en un sistema de polea, la línea de fuerza de la polea que va a redireccionar esa fuerza va a crear distintas líneas de fuerza, por consiguiente vas a poder retar de manera diferente a los músculos y coactivar grupos musculares más estabilizadores o más sinergistas. Eso es importante, la línea. Diferente activación. Acá tenemos una imagen donde vemos eso. El mismo ejercicio que tenemos de la extensión de codo, fíjense cómo la línea va cambiando y cambian los distintos retos musculares, ¿no? Aquí totalmente el cuerpo se encuentra apoyado y tenemos la línea de fuerza, es decir, que el grupo muscular siempre se va a activar, lo que va a cambiar son las líneas de fuerza y otros grupos musculares trabajando. Por ejemplo, en la línea del medio vamos a ver que hay una solicitación por parte de toda la musculatura extensora de la cadera y extensora del raquis, y en la primera, en el clásico remo sentado, tenemos una activación ya no de los músculos de la cadera, sino solamente de los músculos del raquis, aunque la línea de fuerza vaya hacia el mismo sector de los extensores. Entonces es muy importante tener en cuenta que el mismo grupo muscular es el que se activa, pero son diferentes modificaciones de brazo de momento por línea de fuerza, ¿no? Muy bien, avancemos un poquito más. La dirección y la resistencia, interesante. Cuando más cerca esté la línea, ¿sí?, en una articulación, la línea de fuerza, ¿sí?, se produce menos torque. Mientras más separada esté la línea de fuerza de una articulación, se va a producir más torque. Cuando la línea de fuerza cae sobre la articulación, no tenés carga o el momento es cero. ¿Y cómo eso de que el momento es cero? Cuando vos tienes una mancuerna, subes, fuerza, menos, ¿hasta qué? Hasta que la pesa o la mancuerna cae en la línea de fuerza sobre la articulación. Acá ya no tiene fuerza. La fuerza pasa al sistema estabilizador pasivo, es decir, hacia la articulación. Pero cuando empieza a descender, empieza a aumentar el brazo de palanca, el brazo de momento, que aumenta el torque articular y sí tienes fuerza. ¿Qué pasa con una polea? La polea o el cable te permite redireccionar la fuerza. Fíjate que ahí en la segunda línea se vuelve más oblicuo y por consiguiente reta aún más el sistema de trabajo. Cosa como que con una mancuerna no se puede hacer porque siempre la línea cae hacia abajo. En cambio, en un cable yo puedo redireccionar la fuerza de la línea. Entonces, fíjense la gravedad o el sistema gravitacional que vamos a analizar en el siguiente capítulo y el cable, ¿no? Con un cable vos vas generando fuerza, tensión. Es decir, con un cable o con una polea, yo luego de los 90 grados sigo generando fuerza y acá sigo generando fuerza. ¿Por qué? Porque la línea de fuerza, el cable permanentemente jala hacia abajo. En cambio, en el sistema gravitacional,
A medida que llegue cerca de la línea de fuerza, caiga cerca del centro articular, voy a tener menos fuerza o prácticamente no voy a generar fuerza porque va a caer sobre el sistema articular. Muy bien. Entendido este concepto que es sumamente interesante para entender por qué se usan ejercicios en poleas, por qué se usan ejercicios con pesos libres, vamos a ver otros dos conceptos importantes que es la fricción, ¿no? La gravedad que ya vimos y la fricción. La fuerza de fricción son las fuerzas que se generan permanentemente cuando uno aplica una fuerza. Recuerda que en el primer capítulo, cuando analizamos los conceptos de física, hablamos de que hay fuerzas resultantes que son de la combinación de dos fuerzas. Nunca actúan fuerzas solas, siempre actúan fuerzas combinadas. Si yo quiero mover este peso que te pongo en un gimnasio, hay un trineo de empuje y vos quieres empujar el trineo de empuje, la cantidad de fuerza que vas a generar va a depender del peso, es decir, la fuerza que ejerce la gravedad multiplicada por la masa que tenga el implemento que yo quiero mover, más la fuerza de fricción que va a tener el piso, ¿sí? A medida que tenga un piso con menos deslizante, voy a tener que generar mayor fuerza de fricción. Entonces, ¿qué es la fuerza de fricción? Es el componente fuerza de la superficie que es paralela a la superficie de contacto. Mira acá un ejemplo, tienes un ejemplo de un corredor. El corredor también ejerce fuerza de fricción a la hora de correr. Se ejerce fuerza de fricción ¿cómo? Vos tenés una fuerza que va directamente del peso hacia abajo, recibes una fuerza normal, una fuerza hacia arriba, que es una fuerza reactiva, y a su vez tienes una fuerza de fricción. ¿Ven cómo las fuerzas se conjugan? ¿Para qué? Para sacar una resultante de que el centro de gravedad viaje con cierta curvatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los movimientos del cuerpo humano son curvilíneos. Rectilíneo puro como tal no encontramos. Entonces siempre esta descomposición de fuerza sacan fuerzas resultantes. ¿Dónde encontrás más fuerza de fricción? También en los trabajos de bench press o los trabajos de press de banca. También tenés fuerzas que operan lineales, fuerzas reactivas y fuerzas de fricción entre barras. Es decir, hay una fuerza de fricción que genera la barra. Por eso hay una diferencia, además de la activación aislada del lado derecho y el lado izquierdo, de entrenar con barra, porque te permite la barra movilizar más, ¿sí? Porque ahí se suman fuerzas de fricción con la barra, fuerzas que no operan cuando trabajas con pesos libres o con mancuerna, ¿no? Acá tenemos fuerzas laterales, ¿sí? Y acá tenemos fuerzas también horizontales sobre la articulación del hombro que generan. Además, ahí vemos la descomposición de la línea de fuerza que va a caer sobre el press, ¿no? Muy bien, cuando la fuerza es solo vertical y cuando se combina la fuerza vertical horizontal, la resultante cae una fuerza, por supuesto, retando al pectoral mayor sobre la articulación del hombro. Por eso el press banco tiene un protagonismo en la activación del pectoral mayor, en la aducción, conjuntamente con la sinergia del deltoides fibras anteriores, ¿no? Y donde tenés también coeficientes de fricción, por supuesto en la polea, ¿no? En las poleas también, si vos tienes una celda de carga y pones la celda en distintas poleas con la misma carga, vas a ver que los pesos van a cambiar. Primero por el sistema de multiplicación de las poleas, que luego vamos a ver, sí, pero también por el coeficiente de fricción que genera cada una de las roldanas o la polea misma donde roza el cable, ¿no? Entonces son fuerzas que por lo general no se tienen en cuenta, pero que operan a la hora de hacer un buen trabajo. Los distintos coeficientes, nosotros tenemos que el coeficiente en la articulación humana también es un 0,03 y estática 0,02, dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay fuerzas reactivas sobre la articulación. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que siempre es muy importante calentar. Cuando empieza sin calentar un movimiento, las fuerzas de fricción dentro de una articulación sin lubricarse son muy altas, lo cual pueden generar un gran problema. Entonces, ¿qué nos está diciendo este cuadro? Que evidentemente cada vez que tengas madera, que tengas algún elemento como el cuero, tenés un gran nivel de fricción. En la articulación también hay poca, pero hay bastante fricción a la hora de trabajar. Bueno, resumiendo un poquito este capítulo, ¿sí? Lo importante que
quede claro el concepto de lo que es un plano del movimiento, que son los planos y ejes de movimiento que te permiten analizar, ¿sí? Si vas a analizar un curl de bíceps, que sepas que ese curl de bíceps se corresponde a una flexo-extensión del codo, y todo lo que hablamos de flexo-extensión de codo corresponde al plano sagital con un eje transversal. Luego vimos los sistemas de palanca, ¿para qué? Para entender que la palanca, recuerda que está compuesta por una palanca, que en el cuerpo humano puede ser un hueso, es el hueso, que es la palanca, la potencia, que es el músculo, y la articulación como apoyo. ¿Y de qué me sirve saber eso? Bueno, hay géneros, excepcionalmente la 1 y la 2, pero lo que más encontramos son de tercer género, es decir, donde la potencia se encuentra entre el apoyo y la resistencia. En los sistemas de máquina y en los sistemas de entrenamiento en el gimnasio también encontrás ejemplos de palancas de primero, segundo y de tercer género, y luego las fuerzas que operan gravitacionales, es decir, los brazos de resistencia y el brazo de momento, sobre todo brazo de momento entendido como el torque que es la fuerza que se opera a nivel articular y que deviene de la descomposición de la fuerza aplicada por la distancia, es decir, que a mayor distancia, mayor brazo de resistencia, mayor torque, menor brazo de resistencia, menor torque. Y en los sistemas gravitacionales que vamos a analizar a continuación, donde la gravedad cae siempre la línea de fuerza hacia el piso o perpendicular al suelo, ¿sí? Los torques, a medida que aumenta el brazo de palanca, va a aumentar el torque. A medida que disminuya la distancia perpendicular desde la articulación hasta la línea de aplicación de fuerza, va a disminuir el torque. Y las fuerzas de fricción que siempre operan en los sistemas de polea, en los sistemas que utilizan valero o en las mismas barras, que siempre son fuerzas que se encuentran operando para generar resultantes de la sumatoria de la fuerza. Bueno, ahora nos resta estudiar el capítulo, verlo una, otra y otra vez si es necesario, apoyarte con textos de educación básica como los textos de física o los textos de biomecánica. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.